corresponde ver en práctica lo que se ha mencionado en teoría, ¿no? Uno de los primeros vasos que corresponde a arterias. En teoría también les deben haber mencionado que las estructuras histológicas, tanto de arterias como venas y linfáticos, tienen las mismas túnicas o capas, ¿no es cierto? Y que en relación a arterias y venas se dividen en lo que son arterias y venas de gran calibre, arterias y venas de mediano calibre y arterias y venas de pequeño calibre. En las arterias se continúan con los que son los capilares sanguíneos, ¿no? Después de las arteriolas, lógico. Luego, en las venas van a tener ustedes las vénulas, ¿no? Entonces, de acuerdo al calibre, vamos a ir disminuyendo o viendo diferentes tipos de estructura vascular. Hoy día nos toca ver arterias. Y la primera arteria que vamos a ver corresponde a una arteria de gran calibre, ¿no? En el cual debemos de recordar parte de sus características, sobre todo las capas que lo constituyen, ¿no? A este aumento un poco difícil observar, por ejemplo, acá todo lo que está hacia el lado derecho es la luz del vaso, ¿no? Es un corte transversal. Esta luz está delimitada por lo que es la capa más interna, esta capa interna que se conoce con el nombre de la túnica íntima o capa íntima, ¿no? O ser lo más interno que tiene el vaso. Es algo que también lo podemos recordar cuando uno tiene algo que guarda dentro de sí, es lo más íntimo, ¿no es cierto? Entonces en los vasos la capa más interna se denomina así, íntima. ¿Ves? Pero esta íntima tiene a su vez otras subcapas. ¿Ves? Si lo ponemos a más aumento lo vamos a apreciar mejor. Entre estas subcapas vamos a tener la que está en relación con la parte interna, con la luz del vaso, el endotelio, que ustedes lo recuerdan porque lo han visto como un epitelio plano simple. Endotelio, la capa endotelial, una capa de células, ¿no?, planas simples, ¿sí? Por debajo del endotelio vamos a tener tejido conectivo, predominantemente lácteo, que corresponde a lo que es el subendotelio. Subendotelio, tejido conectivo predominantemente lácteo. Y aunque en esta lámina es un poco difícil determinarlo, ¿no?, la túnica íntima está limitada, ¿no?, valga la redundancia, por una limitante elástica interna, que debe estar a este nivel, limitante elástica interna, ¿sí? Como es la arteria de mayor calibre, la aorta, la limitante elástica interna un poco difícil de delimitar, ¿sí? Limitante elástica interna. ¿Y por qué razón un poco difícil de delimitar? Porque toda la capa media, que es la capa más amplia de las arterias, todo esto que lo observan así, de este color rosado, ya que la coloración es hematoxilina eosina, ¿no es cierto? Son coloraciones básicas que vamos a emplear para casi todos los órganos de histología, ¿no? Hematoxilina eosina tiñe los núcleos de color morado y lo que es el citoplasma de la célula va a colorearlos de rosado. Y las fibras también se observan así, de color rosado, ¿no? En este caso están observando ustedes una fibra que a mayor aumento lo vamos a ver ondulante, que forma parte de esta capa media, ¿no? Y esas fibras ondulantes que lo observan ustedes acá, las fibras ondulantes, ¿no?,
son fibras elásticas que se colorean bien de rosado. Observen bien, como son fibras no tienen núcleo, ¿cierto? Son fibras de tejido conectivo, fibras elásticas. Esta línea que observan acá transversal no tiene ninguna importancia porque ese es un artefacto, como se llama algunos errores del corte. Esto se presenta cuando se dobla o cuando está doblado el tejido, ¿no? Esto no es parte de la estructura, ¿de acuerdo? Da igual. Todo esto entonces son las fibras elásticas, estas fibras rosadas, ¿no?, que predominan en la arteria aorta. Por eso es que la aorta es una arteria elástica, ¿no?, por la gran cantidad de fibras elásticas que posee. Pero, ¿tendrá fibras musculares lisas? También, la aorta también posee fibras musculares lisas, pero en menor cantidad. Estas fibras que presentan núcleos fusiformes corresponden a las fibras musculares lisas. ¿De acuerdo? Asimismo, la túnica media de las arterias va a estar delimitada por estas mismas fibras elásticas. Y ahí se denomina la limitante o lámina elástica interna. Limitante o lámina elástica externa, perdón, porque está hacia afuera. Lámina elástica externa. ¿Okay? Pero en la mayoría de textos concuerdan en que esta limitante elástica externa no es continua. Es totalmente discontinua. ¿Okay? O fenestrada, ¿de acuerdo? No tiene continuidad. Ahí termina la capa media. ¿Okay? Y luego viene esta otra capa que también se ve de un color rosado bastante notorio, ¿no?, en esta zona, e incluso más externamente se observa tejido adiposo. Y esta capa corresponde a la denominada túnica adventicia, que tiene tejido conectivo laxo con fibras también de tipo colágeno, tiene tejido adiposo, y lo que va a ser notorio en esta capa adventicia o túnica adventicia es la presencia de estos vasos sanguíneos, que corresponden a los denominados vasovasores. ¿Okay? Vasovasores. Que en cierta forma nos indica que son vasos del vaso, ¿no es cierto? Y debemos de ubicar también lo que corresponde a los nervios o nervos vasorum. ¿Okay? Hay que ir con detenimiento buscando en casi toda la lámina. Estos son vasos vasorum, ¿no? Cuando veamos arteria de mediano calibre vamos a encontrar mejor los nervos vasorum, un poco más demostrativos en ellos. En este caso observamos más vaso vasorum. Pero siempre deben existir
lo que son los nervios vasorum. Porque recordemos que todo tejido de nuestro organismo necesita una buena inervación y una buena irrigación para poder desarrollarse, ¿no? Por esa razón existen los vasos vasorum y los nervios vasorum. En el caso de la arteria aorta, para corroborar que su capa media tiene una buena cantidad de fibras elásticas, se realizan coloraciones especiales. Por ejemplo, esta que estamos observando acá, en el cual las fibras elásticas se tiñen de una coloración casi parduzca. ¿Okay? Todas estas parduzcas, algo rojizas entre ellas, ¿no? Que son fibras elásticas que corroboran, ¿no?, que corresponde a arteria aorta. Pero también se pueden crear otras coloraciones. La coloración que acabamos de ver es una coloración, al parecer, de Gomori por la coloración casi rojiza que se observan de las fibras elásticas. En cambio vamos a ver esta otra. Desde este aumento, observen, adopta otra coloración la fibra elástica, ¿no? Y se observa también que son bastante ondulantes. Todas estas son las fibras elásticas. ¿Okay? Esta coloración corresponde al nitrato de plata o coloración argéntica, ¿okay?, que tiña las fibras elásticas de un color negruzco. ¿Okay? En muchas prácticas también, en otras láminas se puede observar con la coloración de Berhoff. La coloración de Berhoff va a teñir de azul a esas fibras elásticas. Entonces, hemos visto arteria de gran calibre, arteria aorta, en la cual predomina en la túnica media las fibras elásticas. También tiene fibras musculares lisas, pero en poca cantidad, ¿no? La túnica íntima con su clásico endotelio, subendotelio y la limitante elástica interna. La túnica media tiene el límite que corresponde a la limitante elástica externa. Y todo lo que está hacia afuera corresponde a la túnica adventicia. ¿Okay? Veamos esta otra lámina. Acá estamos a menor aumento. ¿Okay? El aumento panorámico. Acá estamos en 10. Por lógica, nosotros estamos viendo arteria, entonces esto corresponde a arteria también, ¿no es cierto? Y esta línea bien ondulante corresponde a la más aumento. Ahí está mejor. Es la limitante elástica interna, porque acá está la túnica íntima. Este es el límite de la túnica íntima, ¿no? Siempre resulta así en muchos cortes, de que esta limitante elástica interna muchas veces está sobre
el endotelio, ¿no? Depende mucho de la proyección o el tipo de corte que se haya realizado. Pero en realidad es el límite de la túnica íntima. ¿Okay? Acá observa, ¿esta qué capa sería? Toda esta otra capa. Toda esta es la capa media. Hay fibras elásticas, pero no son tan abundantes como el anterior. Lo que hay entre las fibras elásticas, observen, hay unas fibras con núcleos. ¿Okay? Son fibras musculares lisas. ¿Okay? Por lo tanto, predomina el músculo liso en esa capa media. Si predomina el músculo liso, ¿qué tipo de arteria estamos observando? Muscular. Arteria muscular o arteria de mediano calibre, ¿no es cierto? Arteria muscular. Entonces no se olviden la diferencia. Y acá tenemos lo que corresponde a la adventicia con uno de sus vasos vasorum, ¿no? Tejido conectivo predominantemente laxo. También hay fibras elásticas y hay tejido adiposo. Tejido adiposo en esta adventicia, más vaso vasorum. Entonces, arteriolas y vénulas que van a corresponder a su vaso vasorum. ¿Y esto a qué correspondería? ¿Ah? ¿Qué será? ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Eso? ¿Tiene luz o no? No. No hay. Entonces, ¿qué es si no hay luz? Nervio vacío. Así es, nervio vasorum. Y aquí lo ven mejor. Aquí prácticamente lo que es el perineuro se ha separado por el corte y deja una especie de luz. Pero todo esto es el nervio. Todo. Nervio, ¿no? Que es un nervio periférico. En este caso es el nervio vasorum. ¿Okay? Y lo que se ve ondulante en la parte interna corresponde a axones, ¿no? Axones de las neuronas. ¿De acuerdo? Entonces, nervio vasorum. Junto con un vaso vasorum que puede corresponder en este caso arteria o vena. Reina. Para luz y reina. Arteria o vena. Reina. Reina. Hay otro nervio. Más estructuras nerviosas. Yo creo que reina. Para luz. Acuérdate que Viviana dijo que la luz es así. Por la pared, el espesor de la pared podría corresponder a una arteria, ¿no? Una arteriola en este caso. ¿Okay? Que de payaso. A pesar de que la luz es irregular, Ajá. pero no es una constante. ¿Okay? Antes sí se consideraba que
al ver una luz irregular correspondía a vena. Hoy se ha dejado de lado este Voy a criterio. no voy a decir Sobre todo el espesor de la pared media o de la capa media predomina en distinguir el vaso. ¿Sí? Esta estructura ya la conocen ustedes, la han visto en embriología, creo, ¿no? Y esta estructura presenta acá arteria o vena, una arteria, acá hay otra arteria, ¿sí? Y en este lado encuentran ustedes ante algo no bien cortado, corresponde a una vena, una pared de vena, ¿no? ¿Qué órgano es? Cordón umbilical, muy bien. Es el órgano que tiene dos arterias y una vena por lo general. Y el tejido que está alrededor de todas estas estructuras vasculares se llama así es, la gelatina de Ward, que es tejido conectivo mesenquimal, ¿cierto? Gelatina de Ward. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y las arterias de qué tipo son? Mándame ese ¿Pequeño calibre o mediano calibre? ¿Qué digo? No lo escuché. En el cordón umbilical, las arterias de mediano calibre, ¿sí o no? El cordón umbilical son arterias de mediano calibre. La vena por consiguiente también. Esta otra lámina corresponde al paquete vasculo nervioso. ¿Cuál? A pesar de que acá dejan parte de luz, corresponde a un nervio periférico. Estos son capilares o vénulas, capilares venosos. Tranquilo. Las estructuras vasculares es una vena, ¿no? Es vénula. Suerte no ha salido muy óptimo. Arteria o vena. Vea. Un momento, vea. La que está pegada. No se ve bien. Esa fue. Para distinguir de que es una arteria, un vaso arterial, debemos de verle la limitante elástica interna. ¿Sí? Aparentemente corresponde a una arteria, ¿no? Yo recordé. Porque en parte de esta estructura acá está la elástica interna, ¿no? En cambio, en este otro vaso se ve algo rojizo en la parte interna, no hay, ¿no es cierto? Pues podría corresponder a una vena, ¿verdad? El espesor de la capa media también es
menor. ¿Ok? ¿De acuerdo? Arteriola y venula, en este caso. La lámina que vamos a observar a continuación, en cuanto a tejido, ya lo conocen, corresponde a piel gruesa, ¿no es cierto? ¿Ok? Por la gran capa de queratina que tiene. ¿Ok? Recordemos que también se observa la dermis superficial, la dermis profunda, la hipodermis, ¿no? Pero en este caso esta lámina nos va a servir para observar, sobre todo en la dermis profunda, esta estructura, ¿okay? Que no debemos de confundirla con estas otras. Observen que acá el borde es más grueso porque tiene otro tipo de células. En cambio el borde de acá es más fino, ¿no? Es un borde que tiene endotelio, que son vasos, ¿no? Capilares sanguíneos. ¿Okay? Estos de acá son glándulas sudoríparas, los conductos de las glándulas sudoríparas, los conductos excretores fundamentalmente. Entonces lo que nos va a interesar de esta área es esto. Todo esto que corresponde al denominado glomus. Y el glomus está constituido por una serie de vasos capilares especialmente, ¿no? Pero con la presencia de células alrededor de estos vasos, que son células denominadas glómicas, células glómicas. ¿Okay? Bien, en el caso de la piel, esta estructura está en la dermis profunda. ¿Okay? Dermis profunda que está prácticamente muy relacionada con la hipodermis, y en esta hipodermis nosotros tenemos también la presencia de algunos corpúsculos, ¿no es cierto?, nerviosos, sobre todo que van a corresponder a los corpúsculos de Bader-Pacini que están en el subcutáneo, ¿no?, que van a contribuir a lo que es determinar la presión o la sensibilidad de las cosas. El glomus determina lo que es presión también, ¿okay? Y lo que más van a conocer ustedes muchas veces es el glomus carotidio. El glomus carotidio, que está en la zona de intersección de la bifurcación de la carótida. Ahí en esa parte de bifurcación está el glomus carotidio, que precisamente tiene la función de regular la presión arterial en nosotros. Entonces, esa es la función que vamos a tener para estas estructuras glómicas específicamente. ¿Okay? Acá se llama simplemente glomus. A nivel de la carótida, glomus carotidio. Acá está ubicado en lo que es la dermis profunda, en la piel. ¿De acuerdo? Se olvide toda esta estructura. ¿Cómo? En la dermis profunda o dermis reticular, que si ascendemos, ahí está el epitelio, dermis superficial y dermis profunda. Determina la presión también, dijo, ¿no? Está en relación con la presión, ¿sí? Sobre todo por su cercanía a los corpúsculos de Bader-Pacini, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Mesa 1. Sí. Mesa 2.